Listo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a continuar con el ejercicio que veníamos resolviendo en el taller pasado, que alcanzamos a ver como 4 indicadores. De todas maneras, para dar inicio a este taller, vamos a darles una repasadita por encima, pues ya como los tenemos resueltos, va a ser algo de análisis de lo que alcanzamos a hacer. Entonces, teníamos este ejercicio, teníamos aquí espera un segundo, baby. Listo. Entonces, aquí teníamos el balance de esta empresa. Teníamos 3 años, 2016, 2017 y 2018. También teníamos el estado de resultados, 2016, 2017 y 2018. Y lo que le estábamos encontrando, como les dije ahora, eran los indicadores, exactamente las 6 métricas que el profesor nos ha enseñado y también otros indicadores que hemos visto a través del curso. Entonces, empezamos con lo que empezamos en el curso, después de aprender a organizar el balance y saber qué cuentas lo componían, y igual el estado de resultados, que fue los márgenes. Nos dimos cuenta que en el 2017 el margen bruto se destaca comparado con el 2016 y 2018, y nos damos cuenta que ya al final el margen neto son valores más parecidos, pero vemos que el 2017 comparado con los 2 años es como el que representó mejores márgenes. Nos dimos cuenta que en ese 2017 había algo muy notorio que era como en la parte del margen operativo pasó de 62 en el margen bruto a tener 24% en el margen bruto. Entonces dijimos que se habían ido muchos costos y gastos en las partes de administración y de ventas. Entonces eso fue lo que analizamos ahí. Listo. Después encontramos el ROA y el ROE, que nos dimos cuenta que los márgenes están positivos, que la rentabilidad del activo fue buena, el ROE sí es mayor al ROA, entonces por el momento nos va cumpliendo con la esencia de los negocios. Sabemos, a ver, para que no solamente hable yo, ¿quién me interpreta este ROA y este ROE? ¿Qué significa? ¿O se les olvidó? Chicos. El ROA sería lo que, digamos, nuestros activos están trabajando, ¿cierto? Ajá, La rentabilidad que está sobre mis activos y la rentabilidad sobre el patrimonio sería lo que estamos generando valor. exacto, lo que cada peso invertido de patrimonio me está rentando. Entonces, muy bien lo que dijiste del ROA, es los activos en su operación, qué rentabilidad me están generando. Y como mi accionista pretende que recibir más por el mayor peso y mayor el riesgo que tiene, por eso el ROA debe ser mayor al ROE. ¿Ve? El ROE debe ser mayor al ROA. Entonces aquí vemos que se está cumpliendo la esencia de los negocios, y vemos que, por ejemplo, el ROA, aquí, no sé, en el 2017 y en el 2018, me está rentando el 16%, o sea, por cada peso que de mis activos me renta un 16%. Igual el ROE, aquí vemos que el mejor año de los dos rentabilidades han sido 2018. En este ROA, la diferencia del 2018 y el 2017 son muy pequeñas, pero son indicadores muy buenos, y el ROE también es positivo en todos, y aquí me dice que la mejor rentabilidad ha sido el 2018. Listo. No puedo sacar más conclusiones con eso hasta el momento. Eh, no hemos calculado estos indicadores, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero primero vamos a volver a lo que calculamos el taller pasado para que los compañeros que no se han podido ver la grabación o no pudieron estar se contextualicen con el ejercicio que llevamos. Bueno, aquí calculamos el capital de trabajo neto operativo, que aquí yo les traía y les mostraba, y en clase también les mostrábamos, es este esquemita, que primero, para calcular el capital de trabajo neto operativo, calculábamos el KTO, el capital de trabajo operativo, que son las cuentas por cobrar más los inventarios, ¿cierto? Las cuentas por cobrar las dividimos como en clientes y agregamos los anticipos de impuestos y los anticipos a proveedores.
y para hallar el resto del capital de trabajo neto, capital de trabajo, le agregamos los inventarios. Ya a esta suma de estas dos cuentas que tenemos aquí, le restamos las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios, y ahí sí tenemos el capital de trabajo neto operativo. Entonces, en este caso, lo calculamos de la siguiente manera. Teníamos las cuentas por cobrar netas, las cogimos de acá, cuentas por cobrar, como aquí no nos hay subdivisión, las tomamos que son las netas. Teníamos que había que restarle, pues a sumarle al cateo también los anticipos de impuestos y los anticipos a proveedores. Entonces aquí en esta cuenta ya tenemos los anticipos de impuestos y los anticipos a proveedores, y tenemos los inventarios. La suma de esto me da el cateo, que ya lo habíamos hallado. Listo, pero para hallar el cateneo había que restarle las cuentas por pagar de bienes y servicios. Y entonces, ¿qué son las cuentas por pagar de bienes y servicios? Que aquí los tenemos. Es las mercancías o materias primas, costos y gastos por pagar, obligaciones laborales, impuestos por pagar y anticipo de clientes. Esas son mercancías o materias primas que tenemos por pagar, o sea, la cuenta que tenemos nosotros, que la llamamos como proveedores, cuentas por pagar a proveedores. Entonces, ¿qué cogimos acá? Que teníamos cuentas por pagar a proveedores, teníamos obligaciones laborales, las tenemos aquí, son estas, los impuestos por pagar, tenemos aquí los impuestos por pagar, y ya sumándolos tenemos el total de cuentas por pagar de bienes y servicios, que los pusimos aquí como un subtotal. Ya sumando, ya cogiendo el cateo y restándole las cuentas por pagar de bienes y servicios, teníamos el capital de trabajo neto operativo. ¿Y quién me hace el favor y me interpreta este capital de trabajo neto operativo que ya lo habíamos interpretado la semana pasada? Lo estoy Ok, financiando con proveedores. dime, sí, súper. Dime, vuélvelo a repetir, por favor. Lo estoy financiando con proveedores. Exacto, ¿y por qué? Porque mi capital de trabajo me está dando negativo en el 2016 y en 2017. Exactamente. Vemos que el capital de trabajo operativo, que es lo que a mí me deben o lo que me estoy como dejando en recursos ociosos con inventarios, lo que me está quedando de inventarios y lo que me deben, se me está siendo financiado con proveedores y con lo que yo debo de pagar. Entonces, ¿qué me conviene a mí, que decíamos en clase? ¿Tener un capital de trabajo neto operativo alto o tener un capital neto operativo bajito? Bajito. Bajito. ¿Y por qué? Porque Porque significa significa, que necesito, bueno, porque significa que necesito menos dinero, menos recursos para operar de la misma manera. Exactamente. Necesito menos capital, así suena redundante, necesito menos capital para obtener las mismas utilidades operativas, utilidades netas, entonces necesito, entre menos capital necesite para operar es mejor, porque la empresa me va a generar más valor, se me va menos dinero en capital para generar las ganancias que necesito en mi operación. ¿Listo? Entonces aquí habíamos obtenido un cateneo de -6, -32. Yo les contaba y les decía que esto, recuerden que eso es un ejercicio hipotético. Lo ideal es yo tener el capital de trabajo neto operativo muy chiquito, ¿cierto? Pero en la práctica esto casi nunca va a ser negativo, o sea, es casi imposible que esto sea negativo, porque es lo que les decía el compañero, el primer compañero que habló cuando me habló del capital de trabajo neto operativo. Aquí lo que está significando es que mi capital de trabajo operativo está siendo financiado por mis proveedores. Listo. Y eso casi nunca pasa. Eso sí, aquí tendríamos que decir que él tiene demasiado poder de negociación. Ahorita cuando veamos que nosotros analizamos aquí las rotaciones de cuentas por pagar y las cuentas por cobrar y la rotación de inventarios, nos dimos cuenta que los plazos que yo estoy, analicémoslos de una vez, los plazos que yo estoy dando de, de cuentas por cobrar son menores a los que yo estoy pagando. Entonces aquí los analizamos de una vez. Aquí, ¿qué hicimos? Analizamos, como ya les dije, las rotaciones de cuentas por cobrar, las rotaciones de inventarios y las cuentas por pagar. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Lo hallamos en rotación, en veces, esto sería veces y esto sería días. Entonces, analicemos, por ejemplo, solamente un año y ya analizamos el resto de los 2 años que nos quedan. ¿Qué hicimos aquí? Las cuentas por cobrar, ¿quién se acuerda cómo hallamos la rotación?
Se dividía las cuentas por cobrar por 360, ¿no? Pero esa sería, no, esos ya serían días, la rotación en días, pero lo que cogías eran Ah, los 360 días y lo dividas ya por la rotación de veces. sí, sí. Ujú. Pero bueno, lo que hacíamos era cogíamos las ventas netas, los ingresos, sobre las cuentas por cobrar. Entonces aquí los teníamos B30 sobre B11, que sería ¿ese? B30, ventas sobre B11, 380, cuentas por cobrar. Y eso me daba 3.2. Entonces, ¿quién me dice qué significa ese 3.2? Son las veces que me pagan al año. Exacto. En promedio, ahí me pagan los clientes 3.2 veces al año. Y lo mismo con cuentas por pagar, solamente que yo en cuentas por pagar lo que cogí fue el costo de la mercancía vendida sobre mis cuentas por pagar. Entonces me dio que era 2.1 veces. ¿Qué quiere decir? Que a mí me están pagando en el 2016 3.2 veces y yo apenas estoy pagando 2.1 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí esto concuerda donde que me están pagando primero de lo que yo estoy pagando. Entonces, yo me puedo, con este análisis del capital de trabajo neto operativo y complementando con las rotaciones de cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, me estoy dando cuenta que efectivamente yo me estoy financiando con mis proveedores. ¿Dudas hasta acá, chicos? Gaby, sí, en el inventario es mejor que la rotación sea alta o Alta, bajita. alta, porque quiere decir Ah, que tú cada vez estás cambiando de inventario porque estás vendiendo todo tu inventario, no se te está quedando como recursos ociosos. listo, gracias. Mejor dicho, apréndanselo así, entre las rotaciones de todas, sean más altas, es mejor. Porque, ¿qué quiere decir? Que a mí me están pagando cada vez más veces en el año y que mi inventario se está regenerando o lo estoy sacando todo a circulación más veces, listo. Y ya lo que nos comentaba la compañera, yo cómo es esta rotación, pero en días. Yo cojo mis 360 días, yo les dije, vamos a calcularlo con 360, a no ser de que ustedes les digan lo contrario, que les digan, vamos a calcular las rotaciones con una base de 365 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger 360 días y lo vamos a dividir por las veces que a mí me pagan en el año. Entonces, yo cogí los 360 y lo dividí por P13, que sería esta rotación que yo ya encontré. Entonces eso me dio 114. ¿Qué quiere decir? Que a mí, mis clientes me están pagando cada 114 días en promedio. Entonces, por lo que les hemos dicho en clase, ¿eso es bueno o eso es malo? No debe ser ideal de 60 días, que si se Exacto. pasa de los 60 días es malo. Exacto, cuando se pasa de los 60 días, quiere decir que esa cartera ya es de deudoso cobro, de deudoso recaudo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que posiblemente yo la plata ya la perdí, que esa plata no me la van a pagar. Claro que eso también depende de las políticas de la empresa, del poder de negociación que uno tenga, de, cierto, o sea, no solamente es lo legal, porque ustedes saben que uno puede volverlo muy bonito todo en papel, pero la realidad de muchas empresas es que tienen una rotación de cartera muy débil. Entonces, aquí nos podemos hacer un análisis de esta empresa que tenemos, que su rotación y su recaudo de cartera ha venido mejorando, porque vean, en el 2016 nos pagaban 3.2 veces, en el 2017 ya nos pagan 5 veces y en el 2018 ya nos pagan 6 veces en el año, que eso vendría siendo cada 60 días. Entonces, en teoría, vamos mejorando, los indicadores y los márgenes nos muestran también que vamos mejorando. El KTNO, aquí podemos ver que aumentó, pero es lo que les estoy diciendo. No necesariamente eso significa que sea malo, de todas maneras, tenerlo negativo es algo que la verdad en la práctica eso casi no se ve, pero hay que tener cuidado porque si estamos utilizando en esta empresa un poquito más de capital para operar, pero estamos dándonos cuenta que la rotación de cuentas por cobrar, que la rotación de inventario está mejorando. ¿Listo? Yo, disculpa, ¿me puedes hacer el favor de repetirme la fórmula de la rotación de cuentas por cobrar y de inventario? Claro que sí. Mira, yo aquí la tengo. Yo les hice las puse acá. Solamente aquí les puse las cuentas por pagar,
pero es la misma lógica, listo. Aquí la rotación de cuentas por pagar era compras a crédito sobre promedio de cuentas por pagar. ¿Qué pasa? En esta información nosotros no teníamos las compras a crédito. Ustedes saben que las compras de eso está dentro del costo de la mercancía vendida, listo. Pero entonces, ¿qué hicimos? Para tener un breve análisis, haciendo una hipótesis, ponemos el costo de la mercancía vendida. Ya te voy a repetir todas, miren. Las de las cuentas por cobrar es coger las ventas netas que tú tienes, las ventas a crédito. Aquí también es importante resaltar. En el taller pasado suponíamos que todas las compras y todas las ventas que se hicieron fueron a crédito. Listo, para poder hacer este análisis. Entonces aquí teníamos ventas netas, ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar netas. El inventario, que sería el costo de la mercancía vendida sobre mi inventario. Y en las cuentas por pagar sería también el costo de la mercancía vendida si tú no tienes las compras netas que hiciste. Entonces aquí sería en realidad compras netas, compras a crédito, perdón, sobre cuentas por pagar. ¿Te queda claro o vuelvo y repito? Sí, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Y ya sabes que convertirlo a días es lo mismo, tener 360 sobre las rotaciones que acabas de hallar, 360 sobre 7, 360 sobre 2.1. Listo, todos son así. Igual para los otros años, cada respectivo año. Listo, entonces ya analizamos márgenes, ROA y ROE, analizamos KTNO y analizamos las rotaciones de cuentas por cobrar y de inventario. Listo, ¿qué más hicimos en el taller pasado? Calculamos la estructura de caja. Aquí, chicos, les tengo que pedir disculpas si cometí un error porque el taller pasado solamente dije que ya esto era el CAPEX. Sí, efectivamente, esta que queda acá en la estructura de cajas también es para CAPEX, pero se me olvidó una parte muy importante que también es para capital. Capital me refiero a cuando tenemos la deuda, cuando vamos y recurrimos a un banco y le decimos présteme plata, no solamente se pagan intereses, sino que también se pagan capital, ¿cierto? Abono a mi capital. Entonces, esto que queda aquí en la estructura de caja es lo que me queda disponible para invertir en CAPEX y lo disponible para mi capital. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos en la estructura de caja? Cogemos el EBITDA, le quitamos los impuestos y eso me queda el flujo de caja bruto. Listo. Aquí paramos, ¿por qué? Porque en el 2016, ¿por qué no lo terminamos de calcular? Porque ¿qué hay que restarle? El incremento del capital de trabajo neto operativo. Como empezamos a tener los datos pues, del 2016, entonces no tenemos cuánto era en el 2015. Entonces hasta aquí podemos calcular el 2016, pero continuamos con el 2015. En el 2017. Entonces, ¿qué pasa en el 2017? Que cogimos el capital de trabajo neto operativo que tenía de ese 2017 y le resté el del 2016, me da menos 24. Igual en el 2018, cogí los dos que tenía menos 30 y me da 31.50. ¿Listo? Ya que sigo haciendo eso, le resto los intereses y le resto los dividendos. Y ya me queda lo disponible para invertir en CAPEX y en capital de deuda. ¿Listo? Aquí les tengo la estructura más bonita. Espérense, que la tenía por aquí. Aquí está. Aquí la tenemos, lo que les decía. Cogemos el EBITDA, le restamos los impuestos, nos da el flujo de caja bruto, le restamos el incremento del capital de trabajo neto operativo, le restamos los intereses, los dividendos y ya me queda lo disponible para inversión y el abono a capital. Aquí lo disponible para inversión lo llamamos CAPEX. Y, ¿qué les iba a decir? Algo muy importante que no se les puede olvidar. Recuerden que aquí lo que vamos a poner en estos impuestos, en estos intereses, en estos dividendos, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el estado de resultados integral. Importante, no vayan a coger los impuestos del balance. ¿Por qué? Porque los impuestos que yo tengo en el balance son los que yo debo pagar, no son los impuestos que yo pagué en ese año. ¿Listo? Entonces tengan cuidado. Esta es su palabra lo dice, es la estructura de caja. Es lo que a mí se me fue en ese año de caja y lo que me va a quedar para el capital de trabajo, para el CAPEX y el capital de inversión. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Aquí vimos que en el 2017 nos teníamos disponible 81 millones, estos son millones, y 38 millones. Aquí la verdad esto no nos dice nada más. Aquí solamente nos dice cuánto fue lo que me quedó disponible para el CAPEX y para invertir en mi abono a capital. ¿Listo? Chicos, Listo. preguntas hasta acá.
Gaby, yo tengo una duda, Dime. pero era más sobre todo con la rotación. Claro, no hay problema, dime. Digamos, en la rotación de 2018 dice que nos pagan cada 60 días. Ajá, sí. El último pago no se tiene en cuenta, ¿cierto? El último pago, pues dependiendo, pues o sea, porque dices que sería como en el mes 12 o algo así. Sí, digamos, tiene plazo para pagarme el 31 de diciembre. Ese no se tiene en cuenta. Posiblemente no, porque estos balances y estas cosas son como calculados un mes antes, o sea, eso ya vendría quedando en la contabilidad del próximo año, pero es dependiendo, hay que ver, y ahí sí vendría cuando ustedes se enfrenten y digamos, de pronto la curiosidad les dé, de pronto digamos, vayan y métanse al éxito. Cuando ustedes vean y analicen esas cuentas por cobrar, cuánto queda en cuentas por pagar, tienen que darse cuenta, esos apuntes están en las notas, eso se llaman notas, pero eso es más contable, pero es dependiendo, por ejemplo, aquí, en verdad aquí lo que nos están diciendo es que nos pagaron en promedio 6 veces al año, quién sabe si tú tienes que ver, es porque puede ser que una empresa pueda ser más juiciosa y te haya pagado cada 45 días, entonces posiblemente ese pago o ese último pago sí se tuvo en cuenta, pero otra empresa por allá te pagó cada 70 días, entonces si tú haces un promedio, cada 55, cada 60 días se están pagando. Aquí ya es como un promedio. Entonces, en teoría, estos 6 pagos sí se hicieron en el año. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Es que eso es lo que acabas de decir, yo también lo pensaba. Pero, por Ujú, ejemplo, cuando yo estaba mirando el taller, un taller que se hizo, que está en la plataforma, ujú. entonces ustedes colocaron ese de 60 días, no lo tuvieron en cuenta. Entonces yo quedé ahí perdido. Sino que es que tú tendrías que ver porque ahí sí, pagaban como cada 60 días, pero si tú hacías las cuentas, esos 60 días te daban enero. Yo creo que es cuando el ejercicio tipo examen. Eso es un detalle particular, tendríamos que revisar. Sí, era el ¿Listo? de plástico, si no estoy mal. Ujú, sí, el tipo el que era construir el balance desde cero y el año uno y el año uno a partir del año cero. Ujú, Sí, ese era. ujú, sí, aquí la tenemos, es como un promedio, o sea que en teoría aquí en promedio te pagaron 6 veces en el año, listo, o sea que sí entraron los 6 pagos, listo. Bueno, entonces ya habíamos calculado entonces la estructura de caja y también calculamos los indicadores de riesgo financiero. Entonces, ¿y qué nos dieron los indicadores de riesgo financiero? Primero calculamos el múltiplo de deuda y después calculamos la incidencia de intereses, que lo hicimos con los dos métodos, sobre el EBITDA y sobre el flujo de caja bruto. Pero entonces empecemos primero con el múltiplo de deuda. ¿Quién se acuerda qué es el múltiplo de deuda y qué significa? ¿No es la cantidad de veces que puede financiar la empresa la deuda a corto plazo? No, no porque ahí tú, la deuda financiera, tú la estás cogiendo de largo plazo y de corto plazo. Aquí, por ejemplo, si tú ves la fórmula que yo cogí F13 y F16, ¿qué es el F13 y el F16? Si yo me voy y me subo, es obligaciones financieras corto plazo y obligaciones financieras largo plazo. Y lo dividí sobre el B34, que es el EBITDA. Entonces, si analizamos eso, ¿qué es? Las veces que si yo solamente cogiera ese EBITDA y me lo destinara a pagar deuda financiera, ¿qué me quiere decir? Que soy capaz de cubrirla 2 veces o una vez. O sea, o es lo que se me va. 2 veces se me va el EBITDA. 1.30 veces se me va el EBITDA. 1.4 veces se me va el EBITDA con el total de deuda que yo tengo. Listo. Eso es lo que me quiere decir. Y este indicador, ¿cuándo me representa riesgo financiero? Cuando esto es mayor a 3 veces. Perdón, mayor a 2 veces. Y para empresas grandes, 2.5 veces. Listo. En este caso, la empresa, con solamente este indicador, nos está mostrando que tiene una buena estructura financiera. O sea, hasta es con solamente viendo el múltiplo de deuda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si tuviéramos toda la deuda y la diéramos el EBITDA sería capaz de pagarla 2 veces. ¿Listo? Se nos llevaría, perdón, 2 veces el EBITDA. Se nos llevaría, perdón, 2 veces el EBITDA. Y como no es mayor a 2, o sea, aquí vemos que era 2.08, estaba
mejor dicho, aquí estaba empezando a representar riesgo financiero. Pero ¿qué pasó? En los últimos 2 años, 2017 y 2018, vean que esto bajó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la empresa empezó a pagar su deuda, está cumpliendo con el pago de deuda y ya no está en zona de riesgo financiero. Entonces, hasta el momento, con solamente este indicador, tenemos una estructura financiera buena. ¿Listo? Listo. En la incidencia de intereses, ¿cómo la calculábamos? Son los intereses sobre el flujo de caja bruto. Exacto. Ese que estás diciendo es el que tenemos aquí. Y ese es el más ácido. ¿Cómo así que es más ácido? Porque ustedes saben que el flujo de caja bruto es coger, véanlo acá, el flujo de caja bruto es coger el EBITDA y restarle lo que yo sé que debo de pagar, que son mis impuestos. Entonces aquí me está diciendo, en verdad, cuánto de pronto poseo para pagar mis intereses y mis deudas totales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo mi incidencia de interés, mis intereses y lo divido sobre el flujo de caja bruto. Entonces, yo les muestro la formulita. Veanlo aquí. Ahí. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo lo mismo que mis intereses en total se me están llevando el 30 pues en este caso sería el 33% de mi flujo de caja bruto, pero obviamente aquí lo que tenemos es que se me están llevando el 26%, el 17%, ay, perdón, chicos, estoy como loca, el 31%, el 29% y el 15% de mi flujo de caja bruto, es lo que se me está llevando mis intereses. ¿Y cuando viene a representar una alta zona de riesgo financiero? Cuando este indicador me da mayor al 33%. Y aquí estamos viendo, tenemos el mismo análisis con el múltiplo de deuda que estaba cerca al 33%, es 31%, pero a través de los años 2017 y 2018, mi indicador ha disminuido. Y eso significa que he cubierto más deuda. O me está significando dos cosas, que mis intereses los estoy pagando, o sea, tengo menos intereses, o que mi flujo de caja bruto y mi EBITDA los estoy aumentando. ¿Listo? Y en este caso que tenemos, efectivamente aquí, el flujo de caja bruto los estoy aumentando de 161 a 220 y tenía 150, y mis intereses también los aumenté. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? ¿Por qué ese indicador me está mejorando? Sí, efectivamente, posiblemente estoy pagando mis intereses, tal vez tengo más deuda también, pero ¿qué pasa? Tengo más capacidad de pago. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un EBITDA y un flujo de caja bruto más alto. ¿Listo? Entonces tengo con qué pagarlos y tengo con qué cubrirlos. ¿Listo? Igual, esta incidencia de intereses que tengo acá significa lo mismo que esto, solamente que este es menos ácido. Lo calculé con mi EBITDA. Cogí mis intereses sobre el EBITDA que tenía. Entonces también tenemos la misma conclusión, solamente que estos indicadores me dan más bonitos. ¿Pero por qué? Porque no le he restado mis impuestos. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí o hay alguna duda? Gaby, una pregunta. Dime. ¿Los intereses cómo los podría yo disminuir? ¿No se supone que son los mismos para cuando tengo una deuda? Dependiendo, porque ¿qué pasa? Vamos a hacer hipótesis. Hay que ver, por ejemplo, cuánto fue mi deuda acá. Porque, ¿qué pasa? Aquí mis intereses pudieron aumentar, pero porque tal vez yo obtuve más deuda a través de ese año a ese otro año. Y si yo me fijo, vamos a ver qué pasó en ese año y ese otro año con mi deuda. Mira, obligaciones financieras a corto plazo, 230 a 130. Aquí me disminuyó 145 a 130. O sea, ahí no explico. De 130 a 170, aquí viene la duda. 130 a 170. Aquí aumentó mi deuda de un año a otro. O sea que aquí me tuve que haber endeudado más. Y mira acá, 130 a 200. Entonces, ¿qué pasa? Es dependiendo de cómo tú estableciste los pagos y cómo amortizaste tu deuda. Porque digamos, si acá tú hubieras adquirido este préstamo que adquiriste acá, porque apenas que adquiriste un préstamo, y te hubieran dado un plazo muerto, que es, digamos, que tal vez ese año no pagas, los intereses hubiesen sido los mismos. O dependiendo también cómo tú lo amortices. Es que por eso es que también el profesor recomienda ver la ingeniería económica antes de esta materia. Obviamente, pues tenemos las capacidades para hacerlo. Digamos que
tú empiezas a amortizar tus intereses, digamos, dependiendo del capital que tú pagues. Si tú empiezas a pagar más capital y tus intereses van aliados al capital que tú no hayas pagado, tus intereses van a ser cada vez menores. O si tu amortización es constante, que es lo que me estás diciendo, tú vas a pagar los mismos intereses sin importar cuánto capital tengas sin pagar aún. No sé si me hago entender, es un poquito complicado cuando no han visto ingeniería económica. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, pero aquí en este caso, ¿cómo podrías de pronto seguir la lógica? ¿Qué pasa? Aquí, digamos que tuviste más deuda. Mira, incurriste en una deuda de 2017 y 2018 y en vez de disminuir la deuda, la aumentaste. Entonces, ¿qué pasa? Si tú calculas tus intereses, vamos a poner algo así súper sencillo, súper sencillo. Mis intereses son, no sé, el 13%. Bueno, aquí tenemos cuántos son mis intereses en realidad. Es el costo de la deuda, 14.5%. Si yo cogiera ese 170 y lo multiplico por eso, digamos que es una amortización constante, digamos, aquí posiblemente no nos vaya a dar eso, vas a ver que me va a dar unos intereses mayores porque incluyen más deuda. ¿Listo? Por eso tú no lo tienes que saber hasta en este punto, literal. Listo. Listo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que hay más deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Incurrí en préstamo, pero tuve un EBITDA y un flujo de caja bruto más alto. Entonces, por eso este indicador está mejor. Incurrí en deuda, sí, pero también estoy aumentando más mi EBITDA. Entonces, tengo más capacidad de pago. ¿Listo? Por eso este indicador me va disminuyendo, a pesar de que haya incurrido en más deuda. Claro, con este análisis de los indicadores de riesgo financiero. Sí, Gaby. Listo. Entonces, ahora sí, yo creo que el taller pasado no hicimos más. Listo, entonces ahora sí, vamos a continuar con nuevos. Vamos a continuar con este cuadrito que teníamos aquí. Vamos a calcular la rentabilidad del activo neto. ¿Quién se acuerda en clase cómo calculábamos la rentabilidad del activo neto? Voy a traer una cosita aquí del grupo para que tengan ustedes y todas las fórmulas para que las saquen de donde yo las estoy sacando para que vean que es de la clase. Entonces yo busco. Aquí. Gaby, es el body sobre el andeo, ¿no? Excelente es esa. Ya la voy a anotar aquí, ya les voy a poner aquí la imagen que les mandamos y todo a, a la, al Telegram. Ay, creo que no me dejó copiarlo. Pero bueno, se las debo. De todas maneras, en este momento, si tienen el Telegram abierto, se les voy a decir esta imagen. Ahí están las fórmulas. Listo, exacto lo que nos decía el compañero. El RAN, ¿cómo lo calculo? El WODI sobre el andeo. ¿Que el andeo qué es? Los activos netos de operación. Entonces, yo primero voy y digo, ¿qué es el WODI? Entonces, el WODI, ¿quién se acuerda qué es? Antes de que yo lo diga, a ver si alguno se acuerda. La utilidad operativa después de impuestos. Exacto, la utilidad operativa después de impuestos. Entonces, ¿yo cómo calculo el WODI? Espérense. Cojo la utilidad operativa, voy y la busco. Utilidad operativa por 1 menos mis impuestos. Y en este caso, ¿cuántos son mis impuestos? Aquí me dicen el 33%. Entonces yo lo tengo aquí anotadito porque ahorita vamos a hacer otro cálculo y ya lo tengo aquí en una celda para que me quede más fácil. 33. 113. ¿Y qué significa esto? Como para que lo vean en lógica. Es coger mi utilidad operativa y restarle mis impuestos.
¿Qué es? Uno coge la utilidad operativa que uno tenía menos la utilidad por el 33%. Por eso si saco factor común me queda la fórmula así. Utilidad operativa por 1 menos 33%. ¿Listo? Por eso es así la fórmula. Entonces aquí tengo el WODI. Y ahora, ¿qué estamos calculando? No se nos puede olvidar, estamos calculando el RAN. ¿Qué es el RAN? WODI sobre andeo. Ya calculé el WODI, voy a calcular el andeo. Entonces, ¿cómo calculo el andeo? Esa fue la fórmula que el profesor, que en un momento como que estábamos entrando en confusión porque yo le estaba diciendo que él tenía que restar, que tenía que sumar algo, pero era que estábamos viendo las cosas iguales, pero de otra manera de calcularlas. Entonces la vamos a calcular como él nos mostró en clase y como en la foto que les acabo de repostear está como desagregado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los activos totales. Los cogemos, los vamos a... Y, espérense, activos totales. ¿Qué le vamos a restar? Las inversiones de corto plazo y de largo plazo. Entonces vamos a ir a buscarlas. Igual, aquí vemos las inversiones, ¿dónde van? En activos. Entonces vamos a buscarla. Inversiones a corto plazo, no tenemos. Inversiones a largo plazo, sí tenemos. La cogemos. Es la única que tenemos. Listo. Ay, pero si hay a corto, no. Sí, sí, hay. No, ¿sí había? Sí, Ah, mira, sí, sí había. abajo de inventario. Ah, claro. Véanla ahí. Vea, yo estaba más ciega, pero hey, están en la jugada. Me agrada. Entonces vamos a sumar inversiones a corto plazo. Aquí las tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos 80 en inversiones totales. Valorización, tenemos. Vamos a ver. Valorización, están en activos no corrientes, no tenemos valorizaciones. Entonces, cero. Cuentas por pagar de bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde yo ya calculé estas cuentas por pagar de bienes y servicios para no tenerlas que volver a calcular? ¿En qué indicador ya las tuvimos que haber necesitado? Ahí todo en la pantalla se está viendo. Para calcular el KTNO. Excelente. Entonces, si yo quiero, las puedo volver a coger, pero la verdad, yo ya las tengo, entonces voy a ir a coger las cuentas por pagar de bienes y servicios, que también la pude haber hecho de otra manera, que es para que abran su mente y de otro horizonte, es que yo, en mis cuentas por pagar de bienes y servicios, yo cogí proveedores, laborales e impuestos por pagar. Esperen un segundo, chicos. Listo. Yo cogí, entonces, ¿qué cogí? Los proveedores, los laborales, los impuestos por pagar. ¿Qué es lo que les dije? Esto está ubicado aquí en el pasivo corriente, ¿cierto? Si ustedes miran, ¿qué es lo único que yo no tengo aquí de mi pasivo corriente? Es mis obligaciones financieras de corto plazo. Entonces era aquí donde el proveedor y yo entrábamos en choque en la clase y estábamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasaba? Yo como lo calculaba, cogía el pasivo corriente menos mis obligaciones financieras al corto plazo. Entonces, por eso era que chocábamos. Y eso nos tiene que dar exactamente lo mismo que la suma de esto más esto más esto. Porque recuerden que toda suma de esto me da mi pasivo corriente. Entonces, yo cogía el pasivo corriente y le restaba las obligaciones de corto plazo. Y me tiene que dar lo mismo que acabamos de encontrar aquí, 595. ¿Listo? Pero aquí como ya lo calculamos, para encontrar el KTNO, lo vamos a poner así. Y así lo explicó el profesor. ¿Listo? Cuentas por pagar de bienes y servicios. Listo. El exceso de caja. ¿Tenemos caja o efectivo acá? No. Entonces, cero. Y entonces ya tenemos el andeo. Que entonces coger esto y restarle mis inversiones, corto plazo y largo plazo, menos mis cuentas por pagar de bienes y servicios, que es lo único que tengo. Y ya voy a arrastrar. Tengo que arrastrar todo. Listo. Chicos, dudas hasta acá. En el andeo,
Sí, Si en caso de que estuvieran la valorización y el exceso de caja también se resta, ¿cierto? exactamente. Si tú aquí tienes, si tú en tu coso tienes aquí caja, caja y bancos, recuerda que eso todo significa lo mismo. Efectivo, caja y bancos es lo mismo. Entonces, tú aquí pondrías lo que te aparece en ese valor en el balance. Y valorizaciones. Valorizaciones, ¿dónde está? En activos no corrientes. Entonces, tú la encontrarías por acá. Si está, también la tienes que restar. ¿Listo? Fabio, otra pregunta. Dime. En el WOI, tú lo multiplicaste por el porcentaje, ¿cierto? O sea, no por el directamente los impuestos, sino por el porcentaje. Por el porcentaje, claro. Sí, por el porcentaje. Uno menos la utilidad operativa por el 33%. Y siempre es el porcentaje de impuestos que tenemos. Sí, o si tú quieres directamente le restas los impuestos, pero es que, no, mentiras, siempre es el porcentaje. Siempre es el porcentaje. Listo. Porque es que si lo cogieras impuestos, aquí ya estás quitándole la base gravable, pues quitándole los intereses y es sin quitarle los intereses. Listo. Es solamente por el porcentaje. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Claro, ¿cómo calculé el andeo y cómo calculé el body? Escribieron algo en el chat. En el chat, ya voy a ver. Gaviola, no tengo micrófono. ¿Cómo es que sacamos las cuentas por pagar de bienes y servicios? Claro. Listo. Las cuentas por pagar de bienes y servicios, recuerden que aquí en el cuadrito que tenemos del capital de trabajo neto operativo, tenemos cuáles cuentas hacen parte de las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Entonces, mercancías o materia prima, es lo que les decía. Esto hace referencia a las cuentas de por pagar de mis proveedores. Entonces, aquí esta que tenemos aquí es proveedores. Costos y gastos por pagar, ojo, por pagar. Entonces, ¿dónde deben estar? En el balance, no son los del estado de las resultados integrales. Obligaciones laborales, ¿dónde están las obligaciones laborales? En mi balance, en pasivos también. Mis impuestos por pagar y mis anticipos a clientes. Entonces yo voy y cojo todas estas cuentas y las busco en mi pasivo, que aquí las tenía. De esas listas yo tengo proveedores, que es a mi materia prima, lo que teníamos allá. Tenía, ¿qué más? Tenía obligaciones laborales, lo tengo aquí como laborales, y tengo impuestos por pagar, porque no tengo ni anticipos y no tengo qué más había por aquí. Ya, entonces, no tengo ni anticipos ni costos y gastos por pagar. Entonces ya, cojo estas tres cuentas, proveedores laborales, impuestos por pagar y las sumo. Y esto me da mis cuentas por pagar de bienes y servicios. Cami, ¿sí te queda claro? ¿O al resto de los chicos les queda claro? Gaby, una pregunta. Dime. Entonces, esas cuentas por pagar de bienes y servicios se le resta al cateo. Ajá, se le resta el cateo, ¿Y por qué da -6? porque el capital de trabajo operativo es más chiquito que la suma de todas estas cositas. Yo tengo 590 y le resto 595. Ahí, hoy. Sí, esa era mi pregunta. Espérate. Queda -6. Ya. He ahí tu respuesta. Gracias. Listo, hay que tener en cuenta que Gaby, qué aquí. pena. Dime. ¿Podría repetirme otra vez las cuentas por pagar de bienes y servicios? Claro que sí, yo te las repito. Mira, aquí las tenemos. Las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios son mercancías o materia prima, que qué vendría haciendo con lo que nosotros hablamos, lo que yo le debo a mis proveedores. Entonces yo lo tengo aquí en mi balance como proveedores, cuentas por pagar a proveedores. Costos y gastos por pagar, ojo, por pagar. Entonces, estos no son los costos y gastos que están en el estado de resultados integrales, son los que yo no he pagado o no he cumplido con el pago. Entonces, deberían estar en el balance. Aquí nosotros no tenemos esas cuentas, esta de acá, costos y gastos por pagar. Obligaciones laborales, cesantías, primas, que nosotros la tenemos aquí en el balance como laborales. Impuestos por pagar, aquí lo tenemos exactamente igual, impuestos por pagar. Y anticipo a clientes, en este caso no tenemos anticipo a clientes en el balance. Entonces, estas son las cuentas que hacen parte de estas cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Cuando lo aplicamos a nuestro ejercicio, ¿qué tenemos?
Proveedores estaba en la lista, bien. Obligaciones laborales estaba en la lista, bien. Obligaciones financieras a corto plazo no estaba en la lista. E impuestos por pagar sí estaba en la lista. Entonces son estas tres cuentas. Esta cuenta y esta cuenta. Y al sumarlas, yo aquí hice como un, voy a y todo como a resaltarlo, a ponerlo en un color más oscurito para que sepan que es como un subtotal, me dio 595, que para el cálculo del capital de trabajo neto operativo, yo pongo mi KTO y le resto ese total de cuentas por pagar de proveedores, bienes y servicios. ¿Listo? ¿Claro, chicos, hasta ahí o todavía quedan con la duda? Gaby, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Se podría hacer exactamente igual cogiendo el pasivo corriente y restándole las obligaciones financieras? Exacto, O- es lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que era lo que yo les mencionaba ahorita, que era por lo que pensamos que el profesor y yo nos estábamos equivocando, porque yo estaba haciéndolo con esa fórmula y no nos estábamos dando cuenta que era lo mismo. O sea, hasta que yo lo calculaba así, cogía el pasivo corriente y le restaba obligaciones financieras a corto plazo, y ya para no tener que coger esta cuenta y esta cuenta, yo cogía el pasivo y le restaba lo financiero, y ya. Ojo, pasivo corriente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pasivo corriente financia activo corriente. ¿Listo? Por eso Pero ahí no se lo restabas, sino que más bien se lo sumabas. se lo restaba. Al pasivo corriente, Para luego no se hallar, le suma. para hallar las cuentas por pagar de bienes y servicios. Ojo. Por Cogía el eso tú pasivo. los tienes que sumar para que se cancelen. No, yo cogía el pasivo corriente 825 y le restaba las obligaciones financieras a corto plazo. ¿Y cuánto te da? 595. Mira, verás. 825 menos. Ah, sí, qué pena. Sí, No te sí. preocupes. Y ya, y me ahorré coger. Gaby. Dime. Es que tú ahora habías dicho que los impuestos, los impuestos que hay que coger del ERI son para lo de la estructura de caja, ¿cierto? Exacto. No, es para ahí. Exacto, es para la estructura de caja. Yo les decía en el taller pasado, por eso sería bueno que los que de pronto no se lo han visto complementen este taller con el taller pasado. ¿Qué pasa? Les decía que encuentren el sentido un poquito esta estructura de caja y se dan cuenta que con qué arrancamos con el evita y qué vamos restándole los 5 usos del evita. ¿Qué tenemos? Impuestos, incremento del KTNO, intereses y dividendos. ¿Cuál nos queda faltando? El CAPEX. Y ojo, que estoy cogiendo solamente los intereses. Y sabemos que los 5 usos del EBITDA, que son, es el total de deuda, intereses y abono capital. Entonces, yo cogí el EBITDA y le resté mis impuestos, mi incremento del KTNO, mis intereses y mis dividendos. ¿Qué me queda? El CAPEX y lo que me queda para capital. Entonces, para que sepas que como esto es por pagar, todo va esto es lo que se me va a ir, lo que necesito pagar de ese año, no lo que me va a quedar por pagar, esto es del estado de resultados integral. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿para qué estábamos diciendo todo esto de las cuentas por pagar? Porque estábamos hablando de el andeo. ¿Y ahí qué hace? Que como en cálculo entonces el andeo, cojo mis activos totales, le resto mis inversiones de corto y largo plazo, las valorizaciones, mis cuentas por pagar de bienes y servicios, que ya las tengo calculadas aquí en el KTNO, y mi exceso de caja. Y eso me queda el andeo. ¿Y qué es el andeo? Mis activos netos de operación, o sea, mis activos que de verdad yo utilicé para mi operación. Y esto me vuelve un poquito más ácida la medición que coger todos mis activos, porque hay veces todos mis activos no los utilizo para mi operación. Listo, por eso vamos a calcular, todo eso lo hallamos para calcular este simple indicador que es el RAN. ¿Que cómo lo hallo? Body sobre andeo. Exacto, entonces vamos a coger, ya los hallamos los dos, cojo mi body sobre mi andeo. Hay otra cosita. ¿El Woody está dado en qué? ¿En veces? ¿En...? Cami, veis que Cami, vale, perdóname, ay no, vale, perdóname. Recuerda cómo hallamos el Woody. Utilidad operativa por 1 menos taxes. Y la utilidad operativa porque está dado ¿Por pesos? por peso, entonces el Woody,
¿cómo va a estar dado? Si yo estoy cogiendo mi utilidad operativa y le estoy restando mis impuestos. En pesos también. ¿Qué es la UDI? Es coger mi utilidad operativa y volverla más ácida, quitarle mi porcentaje de impuestos. Eso es todo. Aquí ya tengo mi utilidad operativa sin impuestos. ¿Listo? Listo, gracias. Con gusto. Vale. Listo. Entonces ya calculamos la RAN. ¿Qué nos dimos? Cogiendo los activos netos de operación y cogiendo mi verdadera utilidad operativa después de impuestos, nos damos cuenta que da una mayor rentabilidad que el ROA. O sea que tengo muy buenos indicadores, que mis activos netos de operación me están generando más rentabilidad. ¿Listo? O sea que en vez de pensar que tal vez va a ser más ácido por solamente coger mis activos, los verdaderos de operación, ¿qué me está diciendo? Que en verdad esos activos que se utilizan me están generando mayor rentabilidad que coger todos mis activos. O sea, este es como mi verdadero cálculo de los activos que yo utilizo en verdad para mi operación, cuánto me están rentando. Listo. Y vemos que es mejor que coger todos mis activos. Listo. O sea que uno más específico es el RAN. Espérame un segundo. Listo, qué pena contigo. Podríamos decirlo que sí es más específico. ¿Por qué? Porque tú ya estás cogiendo la utilidad operativa, sí, igual que en el ROA, pero lo estás cogiendo después de impuestos, o sea, restándole lo que se te va a ir en impuestos. Y tú que estás cogiendo los activos, pero los verdaderos activos que se están utilizando para la operación. Entonces, este RAN es más específico. ¿Listo? Listo, entonces si digamos se quiere evaluar a un gerente, se tiene que hacer con el RAN, no sobre el ROA. Tú lo puedes utilizar los dos, puedes hacerlo como, ay, si yo no quiero calcular, o sea, si yo no quiero tener en cuenta mis impuestos, quiero ver de verdad eso, mis operación sin importar financiamiento, porque aquí en teoría no está importando el financiamiento, pero al tú quitarle los impuestos, tú ya estás cogiendo otra estructura. Entonces, si tú quieres ver de pronto por otro lado, tú dices, calculas los dos. Si miro el ROA, el ROA también me da un muy buen indicador, yo no estoy diciendo que no, pero si lo quiero ya ver más específico, cojo el RAN. Tú digamos que es un plus, tú calculas los dos. Ok. Listo. Gaby, discúlpame, ¿me puedes repetir la ecuación del RAM? Por favor. Del RAN. Sí. Listo, es UDI, que es la que calculamos aquí, o UDI, sobre andeo. Entonces tú tienes que hacer primero estos dos procedimientos para poder calcular el RAN. Listo, UDI sobre andeo. Listo. Continuemos. PKT, productividad del capital de trabajo. ¿Quién me dice cómo la calculo? El Capital de trabajo. cuaterno sobre las ventas. Exacto. Creo que era David también el que me estaba hablando. ¿Querías decir algo, David? O no sé quién me estaba hablando. Si no, disculpe. Esteban. Sí, sí, era Esteban. eso. Era eso Listo. también. Entonces se las voy a poner aquí para que lo veamos antes de calcularlo, que yo sé que lo vimos en clase, y es lo que los compañeros dicen, capital de trabajo neto operativo sobre ventas. ¿Y qué es lo que me dice? Refleja los centavos que por cada peso de ventas la empresa mantiene en capital de trabajo neto operativo. Entonces, en palabras mías, es cada peso que me quedan de las ventas se me queda en mi capital de trabajo neto operativo. Entonces, si le ponemos esa lógica, ¿qué me conviene? ¿Qué sería mejor para una empresa? Que mi PKT sea mayor o menor. 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 Pasa exactamente que con el capital de trabajo neto operativo. A mí me conviene que yo utilice para operar menos capital. Entonces, aquí tenemos la misma lógica. Cogemos el KTNO, que ya lo calculamos, igual, capital de trabajo neto operativo, sobre mis ventas. Mis ventas, hay mucho. Aquí. Listo. Listo.
Entonces, aquí, ¿qué nos dio? Efectivamente, como el capital de trabajo neto operativo estaba negativo, obviamente nos iba a dar negativo, pero en esto, con la lógica que llevamos, es bueno. ¿Por qué? Porque antes ni siquiera está requiriendo pesos de los ingresos. ¿Pero por qué? Porque aquí ya lo habíamos dicho, porque eso se está financiando con proveedores. No ni siquiera necesito peso de lo que genere con mis ventas para poder cubrirlos. Entonces, es lógico que esto nos dé negativo y esto nos da 0,13, que ya les dije, no es malo. Y esto en la práctica van a ver que esto casi nunca se cumple, pues que todo el capital de trabajo operativo se financie con proveedores, eso no va a pasar. Entonces, esto es un ejercicio hipotético. Pero entonces, lo que yo quiero que ustedes se lleven es que entre menos capital de trabajo neto operativo tenga y entre menos PKT tenga, mi empresa está mejor. ¿Por qué? Porque estoy utilizando menos capital de trabajo neto operativo para operar. ¿Y por qué? Porque entre menos pesos de mis ventas se me vayan para cubrir ese capital de trabajo, es mejor. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Yo sí tengo una pregunta. ¿Sabe que sí? Se me cortó, no sé si fue la única que se le cortó, soy yo la del problema o todos también se les No, cortó. ¿me escuchas bien? Ahí sí te escucho. ¿Qué significa PKT? O sea, no la sigla, sino lo que Listo. nos significa. ¿Qué significa? Mira, ¿qué significa? Son los pesos de la... O sea, ¿qué es? Tú relaciona primero el valor. ¿Qué tienes? El capital de trabajo neto operativo arriba y tienes las ventas abajo. Entonces, por cada peso que a ti te entran de ventas, ¿cuántos pesos de esas ventas se te quedan en capital de trabajo neto operativo? Sí. Y ahora sí. Entonces, entonces es lo que les decía el profesor. Yo sé que productividad uno lo va a engañar. Por eso es típica pregunta que corchan el examen cuando uno no estudia. Dicen, ay, entonces, si aquí mi productividad de capital de trabajo me dio negativa, entonces, ¿qué? Eso es malo, eso es bueno, eso es malo, porque está dándome negativo. Y usted va a responder, no. ¿Por qué le está dando negativo? Porque el catenio es negativo. ¿Qué quiere decir? Que necesito menos capital de trabajo para operar. Entonces, aquí ustedes tienen que ver esta productividad al revés. Entre más chiquitas desde esta productividad de capital de trabajo neto operativo, es mejor para ustedes. ¿Listo? No se vayan a dejar confundir por eso. Bueno, chicos, claro, no quiero avanzar sin que todo quede claro porque el jueves es el examen, entonces si tienen preguntas, no se las guarden. Fíjense que se me va a descargar el computador, me tengo que mover. Bueno, los veo callados, entonces supondré que claro hasta el momento. Listo. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en que esto es un ejercicio hipotético y que casi nunca les va a dar negativo? Porque ¿qué va a pasar aquí? Vamos a calcular la palanca de crecimiento. ¿Yo cómo encuentro la palanca de crecimiento? Margen EBITDA sobre PKT. Exacto. Entonces, espérense, yo pego aquí la formulita para que la tengamos en el taller. La voy a pegar aquí abajo. Margen EBITDA sobre el PKT. Y entonces, la palanca de crecimiento, ¿qué nos dice? ¿Qué tan atractivo es para una empresa crecer? Porque yo tengo el margen EBITDA y cuántas veces me cubre esa productividad del capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esto dice que es atractivo crecer cuando esta relación me da mayor que 1. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa productividad de capital de trabajo, esa palanca de crecimiento, perdón, nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque el PKT que tenemos es negativo. Pero entonces, si seguimos la misma lógica, vamos a calcularlo primero para que estemos hablando de lo mismo. Entonces, cojo el margen EBITDA, voy a ir a cogerlo, aquí lo tenemos, margen EBITDA sobre PKT. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Aquí nos estamos dando cuenta que si seguimos esta lógica, vamos a decir, no, ¿cómo así? Me está diciendo que no es atractivo crecer, porque esto me dio negativo, me dio menor a 1. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me está dando negativo? Me está dando negativo porque mi productividad de capital de trabajo me está dando negativa. Que aquí en teoría sí deberíamos como medio poner, es que no podemos poner esto en valor absoluto porque es diferente, pero aquí como que no, o sea, aquí ustedes que tienen que llevarse, aquí sí es atractivo crecer. Si podemos, por ejemplo, este valor tan chiquito, que yo les dije que esto era un valor excelente,
Aquí nos está dando cuenta que nos da muchísimo mayor a 1. Uy, ojo que esto no es en promedio. No, no, esto no es en promedio. Esto es el numerito. Así. Nos está diciendo que es 132 veces más atractivo crecer. O sea, esto nos da mucho mayor a 1. Y esto es lo que les estoy diciendo. No nos podemos guiar aquí en esta palanca de crecimiento porque aquí no se cumpliría con pues o sea, no se cumpliría la fórmula, ¿sí me entienden? Pero es lo que les digo, esto en la vida real, esto nunca ustedes lo van a ver. Listo, guiémonos con este. Aquí nos estamos mirando en el 2018, que nos da 132. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos demasiado, o sea, tenemos mucho margen evita como para cubrir la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Que de dónde viene esa productividad del capital de trabajo operativo? Del KTNO. Entonces, si comparamos margen evita con KTNO, nos estamos dando cuenta que es atractivo crecer. ¿Listo? Entonces, si ustedes digamos que les llega a dar esto negativo, ustedes primero se van a fijar de dónde viene este negativo. Si es el margen de EBITDA, ahí la empresa tiene muchos problemas, ¿cómo me va a dar un margen de EBITDA negativo? Quiere decir que mis costos y mis gastos me están superando a mis ventas. Pero si me está dando que es por el PKT, ustedes van a decir, de verdad es más atractivo crecer. O sea, si uno quisiera hacer una medio relación, podría poner esto como en 0 exacto, no ponerlo negativo y ahí uno mira que le va a dar que es atractivo crecer el margen evita. ¿Listo? ¿Claros, chicos? Sí, Gaby. Listo, perfecto. Entonces, sigamos con esa relación KTNO y margen evita. ¿Cómo encuentro la brecha o remanente? ¿Quién se acuerda qué es la brecha? Pero haga que yo, el PKT dio negativo, perdón, el PS dio negativo porque el PKT era negativo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si uno, es lo que les estoy diciendo, si uno coge la lógica y uno mira lo que uno tiene en la teoría y lo que le hemos mostrado en la teoría, que dice aquí, lo ideal es que sea mayor que 1. Entonces uno va y mira y uno, ¿cómo así? Esto me dio menos 32. Entonces no es atractivo crecer así. Pero ¿qué pasa? Esto va más allá. Recuerden que es lo que les estoy diciendo. Como este es un ejercicio hipotético, esto en la vida real, que el PKT sea negativo y que el KTNO sea negativo, eso es casi imposible. Entonces, por eso es que aquí nos da como muy rara la cosa. Pero si fijamos que este valor que está tan cercano a 0, que es un valor demasiado bueno, miramos que da 132. Entonces, por eso es que esto nos da negativo. En verdad, la empresa es muy atractivo crecer. Solamente que aquí nos está dando negativo es porque de una vez el PKT estaba negativo. Listo. Ok, pero entonces, ¿cómo yo saco esos datos? O sea, porque esos datos yo no los puedo usar. ¿Cómo así que cómo sacas tú esos datos? O sea, esos datos yo no los puedo usar porque no me sirven, no me están dando la realidad. Entonces, ¿cómo yo saco unos datos que sí me sirvan? No, no es eso, tú solamente dices si es atractivo crecer y qué podrías hacerlo. Como lo más lógico es que esto, o sea, si esto te está sobrepasando, tú puedes hacer el análisis que yo te estaba diciendo. Si tú coges el margen evita y digamos que lo máximo que uno podría hacer para que esto no le dé negativo es convertir este PKT en 0, que estoy necesitando 0 pesos de mis ventas porque en realidad, ¿qué es este PKT? Los pesos que se me están yendo en ventas para cubrir el KTNO. ¿Y aquí qué te está diciendo? Se te está yendo menos 0,46 pesos de las ventas. Entonces, obviamente, tú no es que saques menos 0,46 pesos, ni que de estos proveedores tú le vas a agregar a las ventas porque te está sobrando. No. ¿Tú qué puedes decir? Que se requiero 0 pesos en ventas. Entonces, si tú quieres poner eso, lo vuelve 0. Lo vuelve 0. ¿Qué pasa? Que la división te va a decir que error. ¿Sí me entiendes? Entonces, en realidad, tú lo haces. Sigamos, tú me preguntas si lo quieres hacer, tú lo haces. Pero ¿a ti qué te va a dar? Que de pronto es tan atractivo crecer que no sé, le puedes poner 0,1. No sé. Ya, mira. Te da que es mucho mayor a 1. Tienes que tenerle la lógica. No te puedes dejar engañar que esa menos te va a decir que no es mayor a 1, entonces no puedes crecer. ¿Sí me entiendes? Aquí, ¿qué te Sí, está sí, diciendo? Sí, bueno, pero es lo que quiero que me entiendas. Pero sí, ¿qué sí te pasa? entiendo.
digamos, te lo voy a poner así, así va a sonar muy feo, pero digamos si a ti te pasa esto en el examen, tú hallas la palanca de crecimiento como yo te la acabo de mostrar, como lo estábamos haciendo, que te dio negativo. Y tú dices, no significa que no, y tú explicas lo que yo te acabo de ingresar. ¿Por qué? Porque pues, este negativo, ¿de dónde salió? Salió de un PKT negativo. Y si tú quieres dar una aproximación de la palanca de crecimiento y quieres irte más allá de lo que te estamos pidiendo, haces lo que yo te acabo de hacer. Vuelves estos 0,01 para que no te queden cero. Y tú dices, es tan atractivo crecer que si vuelvo esto, lo mínimo que requeriría en ventas, que es 0 pesos, y para que me dé la división es 0,01 mínimo, y haces el cálculo así, pero eso ya sería un valor agregado. ¿Listo? Tú explicas, mejor dicho. Entonces, aquí el verdadero valor que podemos guiarnos en hasta el momento es este 2018 con la palanca de crecimiento, o hacer lo que le acabo de decir al compañero, que me repites tu nombre, por favor, es que no los distingo, por los no me aparece quién me habla. Carlos. Carlos. Carlos, estás volando. No, hablando muy en serio. Yo pensé, la vez pasada, yo creo que tú pensaste que era sarcasmo, pero haces unas preguntas que se ve que has estudiado. Bueno, listo, ahora sí, continuemos. Brecha remanente. ¿Cómo encuentro la brecha remanente? El margen EBITDA menos el PKT. Exacto. El margen EBITDA menos el PKT. Espero. ¿Qué cogí? Ay, ojo, que esto no es en porcentaje. Y cogí lo que no era. Margen EBITDA menos. Ahora sí. Listo. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta brecha remanente que, espérense, yo voy y busco la teoría. No sé si la tengo por acá. Ah, no, esta no es brecha remanente. Esta brecha, ¿qué es coger? Coger lo que tengo del margen EBITDA menos lo que se me va a ir en el PKT. Entonces, aquí vemos que como antes esto es negativo, antes esta brecha remanente me va a crecer porque me va a aumentar este 0,46% en el margen EBITDA. ¿Listo? Listo. Pero ¿y yo para qué necesito esta brecha o remanente? ¿Yo con qué lógica quiero encontrar esto? Porque yo quiero saber cuánto me genera o me demanda caja mi empresa. Entonces aquí tenemos como ese pedacito acá. Para yo poder ver cuánta caja o cuánta caja me demanda o cuánta caja me genera, yo debo coger esa brecha y ese remanente, o sea, ese porcentaje que en verdad va a obtener mi empresa, va a necesitar mi empresa, que es coger el margen EBITDA menos mi PKT, que ya lo tengo acá calculado. Eso es 2017. Bueno, aquí pregunta, ¿por qué cogí 2017 y no 2016? Eso es con la variación de las ventas, ¿no? Exactamente. Entonces va a pasar lo mismo que me pasaba en la estructura de caja. Va a llegar a un punto, yo aquí puedo poner la brecha y el remanente, pero mi variación en venta, yo no tengo mis datos del 2015, entonces no lo puse. Listo. Y listo. Y aquí yo qué quiero hallar. Recuerden, siempre es yo que estoy hallando. ¿Qué voy a hallar? Entonces voy a hallar la generación a la demanda de caja. La generación en mi demanda de caja es ¿qué? ¿Pesos o porcentaje? Pesos. Pesos, exacto. Entonces, esta variación en ventas, ¿cómo tiene que ir? ¿En pesos o en porcentaje? En pesos. En pesos. Entonces, ¿yo cómo encuentro esta variación en ventas? Yo cojo mis ventas del 2017 y le resto mis ventas del 2016. Listo. Entonces, aquí, ¿cómo hallo esa generación de demanda de caja? Cojo lo que tengo en ventas y lo multiplico
por mi brecha remanente. Listo. ¿Quién me interpreta estos dos valores? Ah, sí. En este año yo generé o demandé caja. Demandó. Demandó. ¿Por qué? Pues porque si es menos 115, significa que tuvo que sacar 115 para poder, o sea, tuvo que aportar 115 más para poder, pues, como cumplir. Cumplir exactamente. Y recuerden que, ¿de dónde sacamos esta brecha remanente? Es de este PKT. De este PKT y de este margen evita. Entonces, ¿qué me quiere decir? Y si yo miro mi variación en ventas de ese año, por eso no siempre es tan importante que las ventas crezcan, pero tampoco que disminuyan tanto, porque en este año, para cubrir mis obligaciones, lo mínimo que tenía que obligación de mis obligaciones, tuve que demandar caja. Necesité más caja de la que tenía. Caja. No era que no tuviera efectivo en ese momento, por decirlo así. Y en este año yo sí generé caja. ¿Listo? Aquí demandé. ¿Listo? Chicos, ¿claros hasta acá? ¿Y esa caja a dónde es que va? No, no es que vaya, sino que digamos, ¿te acuerdas como que el profesor tenía un embudo? ¿Te acuerdas cuando el profesor en clase, no sé si, bueno, no sé si te acuerdas o de pronto no has asistido, no has podido ver las grabaciones, pero digamos que ese embudo que te dice, a ti se te va yendo la caja como por unas estaciones, por decirlo así. Y a ti qué te está diciendo que en ese año específico el embudo, el efectivo, en verdad, el dinero líquido, se te está quedando una parte muy grande en ese capital de trabajo neto operativo. Te está, o en esa, sí, exactamente en ese capital de trabajo neto operativo, porque aquí en esta brecha remanente yo la estoy poniendo como margen evita menos PKT. Listo. Se te está quedando en ese efectivo en esa parte. Entonces, Listo, digamos, entonces, y aquí está, en cambio, te está como sobrando por así 123 en caja. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Listo. ¿Qué queda calcular? Eleva. Chicos, espérense que dejé mi celular y ahí tengo unas fórmulas anotadas. Y no me quiero confundir. Listo. Entonces, ahora sí, quiero calcular el EVA. ¿Y yo cómo calculo el EVA? En la foto que les mandé por Telegram está, pero quiero que me la digan. El Woody menos el andeo por el WAC. Excelente. Y entonces, de esa fórmula que me dijiste, Woody, el Woody ya lo calculé. Sí, Exacto, lo calculé para el RAN. El andeo ya lo calculé. sí también. También lo calculé también para el RAN. ¿Y qué me falta entonces de esa fórmula para calcular? El WAC. El WAC, exactamente. Entonces, el WAC, recuerden que el WAC es el promedio ponderado de capital. Entonces, ¿cómo se los hemos, digamos que medio expresado en clase? Escoger el porcentaje que yo tengo de mi pasivo y multiplicarlo por lo que me cuesta tener, ¿cierto? Como ese pasivo me sirve para mi base gravable, yo ese costo de la deuda la voy a multiplicar después de impuestos. Entonces es como la cascarita que uno se le puede olvidar si uno tiene lógica. Más que le voy a sumar mi patrimonio, multiplicarlo por lo que me cuesta tener ese patrimonio. Y eso es un promedio. Entonces, recuerden, póngalo así lógica, cuando yo sé que más de uno lo ha calculado, cuando necesito las notas, calcular cuál es mi definitiva. Por ejemplo, en la universidad hay varios porcentajes, un parcial que vale 25, una participación que vale el 10 y así. ¿Yo qué cojo? Saqué 4,2 en mi primer parcial. Ese 4,2 lo multiplico por mi 25%.
más, ¿qué le voy a sumar? El del quiz. El quiz valía 10% y saqué 1,5. 1,5 por ese 10%, más hasta que me complete mi 100%. Es un costo promedio ponderado. ¿Yo qué tengo? Tengo mi pasivo y mi patrimonio. Lo que me cuesta el pasivo y lo que me cuesta mi patrimonio. Entonces, así se lo aprenden y es una fórmula larga, pero es fácil. ¿Qué pasa? Aquí, como ya hemos calculado Andeo y hemos calculado Woody, vamos a utilizar y vamos a ver exactamente lo que me cuesta tener, pero mis activos netos de operación. Entonces, no lo voy a hacer tan fácil y no voy a coger este pasivo que tengo aquí, este pasivo, esta suma de estos dos pasivos y este patrimonio, multiplicarlo por este 16% que me dieron aquí y este costo de la deuda restándole los impuestos. No, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular ese WACC, sí, parecido como lo hemos dicho, pero lo voy a hacer exactamente de mis activos netos de operación. ¿Y cómo hago yo eso? ¿Yo qué voy a coger? Voy a asumir que mi pasivo es solamente mis obligaciones financieras de corto plazo y de largo plazo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mi pasivo, ¿qué vendría haciendo en este ejercicio? Escoger mis obligaciones financieras de corto plazo más obligaciones financieras de largo plazo. Listo. Y entonces, ¿ya qué vendría siendo mi patrimonio? Si en verdad los activos netos de operación fueron solamente 800, ¿yo qué hago? La ecuación contable. En este caso, Andeo es igual a ¿qué? A obligaciones corto plazo más largo plazo más patrimonio. Entonces, ¿qué vendría siendo? Igual 800 menos obligaciones corto plazo y largo plazo. Chicos, claro, aquí volví a calcular como un pasivo y patrimonio, pero más sesgado, de solamente que me financiaron mis Andeo, no todos mis activos. ¿Listo? Aquí solamente he calculado esas dos cosas. Claro, este calculito que hice acá. ¿Y por qué lo hice? Gaby, qué pena. ¿Podrías repetir así esa partecita, porfa? Claro que sí. Yo les expliqué antes de empezar esto que era el WACC, ¿cierto? Yo voy a encontrar el WACC, que es el promedio ponderado de cómo fue financiado mi empresa. Pero ¿qué pasa? Para yo tener, digamos, como que un análisis más acertado, yo, por ejemplo, voy a calcular este WACC, pero solamente teniendo en cuenta mi Andeo, porque son mis verdaderos activos que utilicé en mi operación. Entonces, para poder saber como cuál es ese patrimonio y cuál es ese pasivo de mi Andeo, porque obviamente si yo cojo este pasivo y este patrimonio de acá, me va a dar son mis activos totales, la suma de estos dos me va a dar mis activos totales, yo no tengo cuánto es mi verdadero porcentaje de pasivos y de patrimonio. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Los estoy calculando de verdad y ¿cómo los calculo? Les estoy enseñando que uno coge las obligaciones corto plazo y largo plazo y asumo que ese ya es mi patrimonio, mi pasivo, perdón. Entonces cojo mis obligaciones corto plazo y largo plazo, que son mis deudas, que lo sume acá, 300, es estas dos, que verás, obligaciones financieras corto plazo y obligaciones financieras largo plazo, y este yo asumo que es mi pasivo y que vendría siendo mi patrimonio. Yo no sé exactamente cuántos de esos activos fueron financiados con todo este patrimonio que en verdad yo tenía acá, pero yo sí que puedo saber cuánto fue financiado por pasivo, que ya lo calculé aquí. Entonces, como esto tiene una ecuación contable, yo cojo mis activos netos de operación y le resto mi obligación corto plazo y largo plazo, y eso me da el patrimonio que utilicé en el Andeo. Listo. O Y todavía eso hay todo lo dudas. hiciste para que fuera más exacto, ¿cierto? Exacto, sí, para eso solamente lo hice y me estoy complicando la vida para no coger esos valores porque yo quiero ver mi WACC de verdad de mi activo neto de operación. Listo. Y en realidad en el examen, pues, cuando usted, ni siquiera en el examen, pero digamos cuando ustedes les toque analizar una empresa por allá al final, que es el trabajo final, ustedes lo deben hacer así, porque nos interesan en verdad los activos netos de operación. Digamos que no sé, digamos, pongámoslo así, en el examen les dan solamente unos valores así básicos, es decir, activos totales, esto, el costo de la deuda, esto, el costo del patrimonio es esto.
y digamos mi estructura de capital es 70-30 y no me dice nada más, me dice calcúleme el WACC. Usted no le va a decir, profe, no tengo cómo calcular el WACC, es que no tengo mi andeo, no sé, no. Usted ahí sí que asume que todo ese activo que le dieron son activos de operación, listo. Pero en este cálculo, como tenemos todo este balance, tenemos todos estos estados financieros, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer más detallado, listo. Pero si es un ejercicio que usted solamente lee los activos, usted no se enreda y usted dice, todos esos activos son de operación, ya. Listo. Entonces aquí vamos a ver cuánto en verdad este es mi porcentaje de pasivos y mi porcentaje de patrimonio. Esto ya es, háganse de cuenta, no se enreden, sino que estos son mis activos, este es mi pasivo y este es mi patrimonio de operación. Entonces ya, ¿yo qué hago? Cojo mi andeo y lo multiplico. Y lo divido, perdón, por mi pasivo. Y esto es porcentaje. Ay, estoy haciendo mal. Esperen. Ay, no es no. al revés. Espérate. Sí, es al revés. Qué pena. Recuerden, para que no se enreden y así se demoren un poquito más, hagan una regla de 3. Ustedes dicen, 800 es mi 100%, ¿cuántos serían? 375. Y eso sería 375 dividido 800. Y me da que es el 47%. Igual en patrimonio. Aquí tengo dos maneras. Ustedes saben que esto siempre me va a dar 100%. Entonces tengo dos maneras de hacer 100% menos 47% y me da el porcentaje en patrimonio, o me debe dar lo mismo cogiendo mi patrimonio sobre mi andeo y 100%. Claro, hasta aquí. Ya ve, disculpa, el patrimonio de 425, ¿de dónde salió? De la ecuación contable. Aquí estamos asumiendo que esto es mi activo de operación y esto es mi pasivo de operación. ¿Cuál es la ecuación contable? Activo igual, voy a ver si me voy a poner el igual solo. Sí. A, pasivo, más patrimonio. Más patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy, digamos, matando la vida, pero no es en serio, así lo tenemos que hacer. Activo de operación. Entonces, tengo que hallar un pasivo de operación, que aquí que vamos a asumir que es el pasivo de operación, es lo de deuda, por eso aquí cogí esto así, y entonces mi patrimonio de operación, como este sí no tengo de dónde sacarlo, por decirlo así, ¿qué hago? Cojo mi activo de operación, que ya lo tengo, activo neto de operación, menos mi pasivo de operación, ¿y qué me va a dar? Mi patrimonio. Entonces este patrimonio. Entonces este patrimonio, estos 425, ¿dónde salieron? De coger mi andeo menos mis obligaciones de corto plazo y largo plazo. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces ya vi cuánto en porcentaje este patrimonio y este pasivo de operación me equivalen en mi andeo. Listo. Ahora sí, ahora sí voy a calcular el WACC, pero entonces para tenerlo todo por celditas vamos a decir qué es el costo de la deuda, que cuánto nos dijeron que era el costo de la deuda en mis datos. Me dijeron que era, ay, Dios, lo cerré, que era, espérense, yo subo esto, que era costo de deuda 14,5. Importante, hay que leer bien, que no me digan costo de la deuda después de impuestos. Aquí está la cascarita para que nos diga que se les pierde. Si aquí de una vez en esta información o cualquier información que les den le dicen costo de la deuda después de impuestos, es porque ya este KD ya está exento de impuestos. Entonces, pero aquí, ¿qué me están diciendo? Costo de deuda.
No dicen nada de impuestos, o sea, solamente dicen que la tasa impositiva es 33, pero no me están diciendo que el costo de deuda es después de impuestos. ¿Yo qué pongo? 14,5 en costo de deuda. Listo. Es 14,5. Pero, ojo, para el WACC yo necesito mi costo de la deuda después de impuestos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a coger esos 14,5, a coger igual este 14,5, 1 menos 33%, que ya lo había puesto acá. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? No le puse lo igual. Espera. Ya. Entonces, mi verdadero tasa de costo de la deuda ya exenta de impuesto, ¿qué va a ser? 9,72%. Esta es la que yo utilizo para el WACC. Entonces, por eso les digo, mucho cuidado. Si a ustedes en la información que les dan le dicen un costo de deuda de 14,5% después de impuestos, ojo, vuelven y repiten este proceso. Porque si ustedes vuelven y hacen esto, le están quitando doblemente los impuestos. Y ya que les va a quedar malo el cálculo del WACC. Entonces, si les dicen después de impuestos, ya ustedes cogen ese valor y lo ubican, que es el valor que debe ir en el WACC. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso, cuidado que eso es cascarita. Listo. Y el costo, ya y voy a anotar el costo del patrimonio, que si la memoria no me falla, era 16%, nos decían en el enunciado. Sí, rentabilidad esperada por los inversionistas es de 16%. Claro, entonces vamos y anotamos 16%. Se me fue. Se me hizo acá. Ay. Aquí está. Listo. Entonces es 16%. Listo. Ahora sí, tengo el porcentaje de los pasivos de operación, el porcentaje del patrimonio de operación, tengo lo que me cuesta tener ese porcentaje en pasivos ya después de impuestos y tengo lo que me cuesta tener el patrimonio, que ese no va a ir después de impuestos, sino que es la tasa que me piden mis accionistas. Entonces ya tengo toda la información para hallar el WACC. Entonces, ¿qué es el WACC? Cojo, ¿y qué es? Un promedio ponderado, lo que les conté al principio, recuerden. ¿Para qué estoy hallando todo esto? Para mi WACC. Entonces, cojo, ¿qué es el primero? Mi porcentaje de los pasivos por lo que me cuesta tener esos pasivos, ya lo tengo después de impuestos, más mi porcentaje de patrimonio por lo que me cuesta tener ese patrimonio. Y este es mi WACC, que también es llamado costo de capital. Listo. Aquí, si quieren hacer esa fórmula y arrastrarla, lo que tenemos que hacer es como estas tasas no las tenemos aquí escritas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijar las celdas. Entonces, F4. Esta fijada les va a servir mucho para ingeniería económica. Ustedes cogen y si tienen un computador que las teclas de arriba ya de una les aplica el volumen, el coso, es solamente que opriman F4. Si es de pronto con que hay que darle la señal para hacer la función, tienen que hundir la teclita de FN, F4. Entonces ya, yo anclé mis celdas y ahí sí, arrastro. ¿Listo? Entonces ya me dice que mi costo promedio de ponderado de capital, lo que me costó en verdad tener ese patrimonio y ese pasivo es de 13,05, 13,84 y 13,56. Y yo también para que haya todo ese WACC, para calcular el EVA. Entonces bajé demasiado, es que esto tiene demasiado zoom. Gaby, ¿por qué se coge el costo de la deuda después de impuestos? Así es la fórmula. Así es la fórmula, la verdad. Yo creo que es porque como los intereses sirven para disminuir la base gravable, entonces creo que para calcular ese costo de verdad de financiación, tú no tienes en cuenta esos impuestos. Entonces creo que por eso la fórmula lo agrega. Porque tú, ¿qué estás hallando con el WACC? Es lo que en verdad te costó financiarte. Entonces, por eso cuando uno llega y hace que uno espera que el ROA sea mayor a, es la esencia de los negocios que el profesor lo mencionaba, que no se los quiero decir mal, voy a mirar la foto, ¿qué esperábamos? Que el WACC
sea menor que el ROE. ¿Por qué? Porque yo espero que lo que mis accionistas reciban supere a lo que me cuesta tenerlos. También que espero que ese WACC, que ese ROE tiene que ser mayor que el ROA y el ROA tiene que ser mayor al costo de capital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te tiene que decir la cadena? Que ese ROE sea mayor al WACC. ¿Listo? Porque es lo que en teoría a ti todo te costó financiarte. Súmate pasivos, patrimonio, y como aquí le estás quitando los impuestos, también ya después de impuestos. Después de haber cubierto esos impuestos. ¿Listo? Claro. Sí. Listo. Entonces, ¿para qué hicimos todo este WAP? No solamente para saber cuánto en verdad me costó financiarme, sino que lo necesito para el cálculo de mi EVA. Entonces, yo sé que ya me lo habían dicho, pero ¿cómo calculo el EVA? Woody menos Andeo por el WAC. Woody menos Andeo por WAC. Entonces voy a buscar el Woody. Lo tengo acá arriba. Woody menos Andeo por el WAC. Y lo estiro. Y entonces, ¿qué le está pasando a esta empresa? ¿Está generando o no está generando valor? Sí. Está generando valor, exactamente. ¿Por qué? Porque este valor nos dio positivo. Y si cogemos la fórmula que era Woody, o sea, la utilidad operativa después de impuestos, menos lo que utilicé de mis activos por su respectivo costo de capital. Entonces, por eso es que yo como es Andeo, necesito es el costo del capital que necesité para esos activos netos de operación. Por eso es que yo no cojo el WACC calculado desde el patrimonio y el pasivo que a mí me dan, porque yo tengo que calcularlo es de lo que me costó tener ese Andeo, esos activos netos de operación. Por eso me tocó hacer todo esto. Entonces, lo que tengo, que es mi utilidad operativa, menos lo que me costó tener esa utilidad operativa. Y veo que lo que me generó esa utilidad operativa después de impuestos es mayor a lo que me costó. Por eso generé valor, que si desglosamos la fórmula. Listo. El profesor les dio dos fórmulas que les dijo que les tenían que dar exactamente igual. ¿Cuál era? Vamos también a hacerla. Vamos a hacerla aquí arriba. Es la misma, solamente que de otra manera escrita, que es Andeo. Entonces vamos por el Andeo. Andeo. Por, abro paréntesis, RAN, la calculamos aquí, RAN menos WACC. Entonces en ninguna de las dos fórmulas nos salvamos a hacer el WACC si a alguno le asustó este WACC. Pero no se tienen que asustar, de verdad es práctica, hay que hacerlo. Y nos dio exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? Gaby, te iba a pedir el favor de que me repitieras la fórmula del KDI, el KDI y el KD, profe. El KDI, KDI. El costo de la deuda después de impuestos. Ok, ya, sí. Listo, mira. Eso, el KDE a ti ya te lo dan. El KDE a ti te lo dieron en los datos, que es lo que, digamos, si lo ponemos en la vida real, es, digamos, la tasa que a ti te lo ponen los bancos. Entonces, en este momento, a ti el banco te dice que para poder prestarte la plata, tú le vas a tener que dar unos intereses que van a tener una tasa de interés del 14,5%. Ese es el KDE. El CAE también aquí te lo dieron. Recuerda que varias veces lo hemos mencionado en la clase, que más adelante en un videito les podemos decir cómo se puede calcular este CAE. Este CAE es, digamos, subjetivo. ¿Por qué? Porque cada inversionista puede esperar recibir un mínimo de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, por eso a ti esto ya te lo dan en el ejercicio. ¿Cómo se calcula ese CAE después? Después se los enseñaremos, que el profesor ya lo ha mencionado, que eso yo lo vi y todo este semestre apenas en renta variable, que es por el modelo del CAPM.
que es uno coge como unos indicadores de referencia, hay unas acciones y mira, digamos, el promedio esperado de esas acciones. Y ya uno por eso dice que espera un 16% en el caso de esta empresa. Recuerda que siempre, o sea, la lógica es que este 16% sea mayor a lo que te exige el banco que te pague. ¿Por qué? Porque los accionistas tienen mayor riesgo que los bancos. Entonces, este CAE siempre va a ser mayor que el CADE. Entonces, ¿de dónde saqué estos dos datos? Espérate. ¿De dónde saqué estos dos datos? El KD y el CAE los copié y los pegué exactamente de lo que me dieron y ya después de impuestos escogí este KD y lo multipliqué por 1 menos el 33%, que era lo que me decían que eran los impuestos. Recuerden que esta fórmula, digamos que ya sacando factor común, que es lo mismo que tener mi costo de la deuda menos mi costo de la deuda por el 33%. Por eso yo cojo 1, me queda el factor común, tenía aquí mi KD, y aquí ¿qué me queda? Mis impuestos. 1 menos el 33, que es un factor común. Por eso la fórmula me queda así. Claro. Sí. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta? Claro, ¿cómo calculamos este EVA? Es simplemente fórmula que la tenemos, que es tener Woody, que es lo que tengo después de mis impuestos, menos lo que me costó tenerla. ¿Y qué es lo que me costó tenerla? Tener mis activos de operación multiplicado por el costo del capital, o sea, mi WACC. Lo que el Woody, que es mi utilidad, lo que generé con estos andeos, pues con estos activos, por eso después le resté los impuestos, Woody, menos lo que me costó tener esa UDI, que ¿qué es? Mi andeo por WACC. Eso es todo. Aquí que vemos que la empresa generó valor. Cada año ha generado valor. Vemos que las rentabilidades también va por el mismo lado. Cada año, por ejemplo en el RAN aumentó su rentabilidad. Tenemos unos PKTs, un capital de trabajo neto operativo muy chiquito, o sea que significa muy bueno. Tenemos un margen EBITDA que también fue aumentando, aquí disminuyó un poquitico, pero no es como tan grave. Tenemos unos indicadores, una incidencia de intereses, un múltiplo de deuda que no sobrepasan los límites. Entonces, si quisiéramos responder las típicas preguntas que es, ¿la empresa tiene problemas operativos? Entonces, ¿cuáles son los indicadores de operativos? Voy y miro el margen EBITDA buenos, en el 2018 bajó un poquito, pero no bajó pues como, miren cómo estaba en 2016, entonces digamos que por ese lado, bien. El KTNO también aumentó un poquito, pero es un valor mínimo, entonces digamos que la empresa tiene muy buenos indicadores de margen operativo. Y voy y miro a la estructura financiera y miro que todos están por debajo de la zona de riesgo. Entonces yo digo, está bien estructurada de estructura financiera. Entonces digamos que la empresa, y la empresa lo más importante que me está pasando, la empresa me está generando valor. Entonces si yo divido todo por rentabilidad, liquidez, solvencia, y lo digo por generar valor, esta empresa tiene unos indicadores muy buenos. Que de pronto hay que corregir qué, si de pronto yo me voy y comparo que esto es fuera de lo normal, de que esto estaba negativo y aumentó, y el margen EBITDA también de pronto me disminuyó, de pronto tengo que tener cuidado que para los próximos años no esté teniendo de pronto problemas operativos, pero de resto la empresa está excelente. Aquí miramos todo, tenemos un WACC, que quiero que esto cada vez el costo de financiarme sea un poco más pequeño. Entonces aquí que estamos viendo, que me está aumentando, aunque aquí me disminuyó. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Estoy disminuyendo esto, o estoy disminuyendo o patrimonio o obligaciones. Aquí, ¿qué pasa? Aquí las obligaciones me aumentaron, pero recuerden que las obligaciones son más baratas que el costo del accionista. Entonces, de pronto aquí la compensación está mejor compensada. Entonces, supo jugar mejor con esta financiación. Entonces, ya uno empieza a analizar y uno se da cuenta si la empresa tiene problemas de estructura operativa, problemas de estructura financiera, si me está generando valor o en dónde puedo estar fallando.
y con esto me doy cuenta, me queda, esto me da mayor que cero, me está quedando disponible para pagar capital y para invertir en CAPEX. Aquí me di cuenta que me estaba financiando con proveedores, de pronto que puedo mejorar un poquito, estos plazos están muy largos, pero ya, ¿ustedes qué pasa? Recuerden que esto no solamente se acaba aquí, sino que uno tiene que empezar a ir a comparar con el sector, porque aquí que estamos viendo, aquí estamos haciendo un análisis horizontal, estamos viendo qué ha pasado a través de los años en la empresa, pero no estamos haciendo un análisis transversal, que ¿qué es? Ir y mirar cómo está el sector. Por ejemplo, yo creo que aquí en esta información nos dicen, la empresa pasó por un tipo de recesión en sus ventas del año 2017, ya que tuvo problemas con parte de su planta de producción, tal no nos dice nada, no creo que era en el ejercicio que les mandó el profesor para estudiar, creo que decía, bueno, sí, un margen EBITDA del sector del 20%, entonces vamos a ir a comparar, margen EBITDA del sector 20%, y vamos a ver cuánto a mí me dio en los 3 años, un margen EBITDA de 17,67, entonces, ojo, por ejemplo, aquí sí pasó. Entonces, ojo, la empresa me dio unos indicadores muy buenos, me está generando valor, pero yo voy y comparo con el sector y al menos con el margen de EBITDA, el sector me está ganando. Entonces, vean que no solamente es eh, un corte transversal, sino que hay que verlo vertical. Chicos, ya si hay preguntas, denme en 5 segundos, 2 minuticos. Chicos, qué pena con ustedes. Vayan formulando sus preguntas. Necesito 2 minuticos más.
Chicos, ya, qué pena con ustedes, sino que ustedes saben que yo también trabajo, entonces justo entró una llamada de trabajo importante, pero ya solucioné todo. Listo, chicos, hasta aquí era el taller, pero quiero saber si ustedes tienen duda de cómo se calcula, de alguna interpretación, lo que necesiten. Gaby, yo tengo una duda, pero es del taller que nos mandó el profesor para estudiar. Y Dime. es que una de las preguntas dice que qué opina acerca de la estructura de costos fijos y variables. Y la verdad no sé dónde mirar eso. Listo. ¿Quién me está hablando? Perdóname. No te escuché. Espérate a ver si me aparece. No, no me aparece aquí. Bueno, no importa. Listo, mira. Tú no sé si te acuerdas que como en la segunda clase, o no me acuerdo si fue hasta en la primera, cuando estábamos empezando a analizar el estado de resultados integral, cuando llegábamos antes de la parte de los costos y los gastos, el profesor mostraba un cuadro donde estaba toda esa estructura, de donde cómo era, de cuáles pertenecían a los costos fijos, cuáles eran los costos variables. Entonces lo que te están pidiendo ahí es que, digamos, tú mires ese cuadro y mires a ver cómo están esos costos y esos gastos. Sí, sino que en el taller no sé dónde está ese cuadro. Pues No, posiblemente no esté, o sea, aquí creo que en el taller solamente te mostraban esto, pero es que no me atrevo a decirte acá porque no estoy segura, creo que estos son espérate, esos son los costos fijos, los gastos administrativos y de venta, los otros costos que entran acá, casi siempre si tú miras ese cuadro se clasifican como que estos son los costos fijos y estos casi siempre son los costos variables. Entonces creo que es analizar eso, tú miras la variación, digamos, tú llegas y coges cuántos... a diferencia del 2017 y 2016, ¿cuánto fue? Ah, o sea que creció, no sé. Aquí, por ejemplo, disminuyó. Entonces tú dices, los costos variables disminuyeron. Creo que es la única manera de pronto de ver qué está pasando con esos costos fijos y costos variables desde ese punto de vista. Ah, listo, gracias. Sí, con gusto. Gaby, una pregunta. Dime. En esos 6 cosas que dio el profe, el evita, es solamente el margen evita, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto. Solo el margen evita. O sea, no hay ninguna otra variable, algo que No, no, solamente el ya, margen evita. no, sí, exacto, solamente el margen evita. ¿Qué pasa? Que mira que solamente son 6 variables, pero después, ¿tú qué vas a hacer? Tú como extra y complementando esas 6 variables, a ti ese margen evita, ¿para qué te va a servir? Para la palanca de crecimiento, para la brecha y para saber cuánto fue la generación de caja. Entonces, no es solamente que solamente sea el margen evita, sino que con este complemento, a ti ese margen evita también te va a servir para estas cositas de acá. Entonces, si tú, digamos, solamente te dicen los 6 indicadores, listo, tú lo hallas, pero estas cositas que son complementos de esos 6 indicadores te van a dar mucha información de la empresa. Pero dirían que bueno, muchas gracias. Estas maricas también. ¿Sí entendiste? No sé si me estás respondiendo o no. Ah, sí, sí, entendí. Es que no me escuchaste. No, es que se escucha súper lejos y hay como un micrófono abierto, entonces no sé si es el tuyo o hay otra persona con micrófono abierto. No, sí, te había dicho que sí, que sí. Ah, bueno, dale con gusto. De todas maneras, chicos, yo sé que muchos se tienen que ir, aunque yo en este momento, pues la verdad, estoy un poquito libre, aunque me tengo, sí, bueno, más o menos. Yo sé que esta semana, como es el examen, yo sé que hay muchas preguntas, entonces, o pueden surgir muchas preguntas, entonces, ustedes saben que yo siempre estoy como, pues si tengo un tiempito, yo se los puedo regalar, por decirlo así. Me escriben por Telegram o si él tiene mi WhatsApp, no hay problema, me pueden escribir ahí, yo saco un tiempito y les ayudo. El miércoles la asesoría está programada siempre tenemos los miércoles la asesoría a las 10 de la mañana. Yo veo que la mayoría no van a ese horario de asesoría, no sé, y creo que muchos me han manifestado que es que tienen clases ahora. Estoy pensando, pero no sé qué tan conveniente les sirve a ustedes de pronto pasar esa asesoría, yo ya que no tengo clases, en la tarde tipo también 2 de la tarde, no sé. Voy a hacer como, les quiero que, pues preguntarles a ustedes por Telegram,
a ver si les gustaría más que esa asesoría fuera en ese horario que siempre la tenemos de 10 de la mañana o si les sirve más en la tarde. Como conociéndolos, como es antes del parcial, el miércoles es el día antes del parcial, supongo que deben de tener preguntas. También, pues de pronto es de suponer. No sé qué les pueda servir más. Entonces ya saben, tienen ustedes un horario fijo de asesorías que hay sí o sí ese miércoles, sea por la mañana o en la tarde, dependiendo de lo que esté con ustedes, me voy a conectar, a abrir Teams, si necesitan Excel, lo que sea, lo hacemos por ahí. Y si pues si les surgen preguntitas mañana, porque creo que es el único día, hoy en la tarde o en la noche, estoy pendiente del celular por si tienen dudas. Voy a dejar de compartir alguna duda del taller o de lo que sea que tengan en este momento. Bueno, voy a dejar de grabar.